¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día, último programa de la temporada. A partir de mañana ya descansaremos durante el mes de agosto. De hecho, bueno, la programación de Lancelot Televisión, al igual que el trabajo del grupo, en esta época de verano se paralizará un poco, no del todo, porque se mantendrán los informativos, evidentemente el digital, lancelotdigital.com, pero sí que es verdad que la entrevista del día hoy llega a su fin hasta la próxima temporada, una más aquí en Lancelot Televisión. Y por ese motivo hemos querido realizar una entrevista un tanto diferente. Vamos a hablar con una persona vinculada a la política, con un político, con un consejero del Cabildo de Lanzarote, pero no le vamos a preguntar sobre la actualidad, sobre la inmigración y sobre todos los temas recurrentes que habitualmente se tratan en este espacio y bueno, en Lanzarote Televisión en general, sino que vamos a intentar conocer un poco más su parte personal. Cuándo empezó en política, por qué empezó, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus amigos, mantiene sus amistades aquí en la isla de Lanzarote, dónde ha estudiado, qué ha estudiado, bueno, pues todo esto que bueno, considero personalmente que puede ser interesante para el telespectador, así que ya paso a presentar a nuestro invitado en el día de hoy, que no es otro que Jesús Machín Tavío. Le voy a llamar Suso porque además como es una entrevista personal y como es más joven que yo, me lo puedo permitir. ¿Qué tal, Suso? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Estamos bien? Bienvenido a lo primero. Muchas gracias. Una entrevista diferente. Sí, sí. No sé si habitualmente estás habituado a hacer este tipo de entrevistas. Hace poquito hacía una donde me hablaban también sobre mis responsabilidades al frente del Cabildo, en las competencias que tengo delegadas por parte del presidente, pero es verdad que hablábamos un poquito más de mi esfera personal. A mí me suelen gustar mucho, ¿no? Creo que nos conozcan un poquito más allá de nuestra gestión diaria, pues también es bueno. Y a veces demostrar que no somos bichos raros, que claro, tenemos amigos que yo inclusive por mi edad pues hago mucho ocio con ellos y me ven mucho en la calle con ellos y que mi familia es una familia normal y que mi día a día fuera de la política, el poco tiempo libre que tengo, pues sigue siendo lo más corriente del mundo. De hecho, Suso, eso seguramente sea la clave del éxito de un buen político, que es comportarse como una persona normal o acercarse a la gente, porque al final es un vecino normal. Tú en tu caso, de La Vegueta creo que es, o de Tinajo, pues eres un vecino más. Sí, que soy vas a comprar el pan, que vas a comer por ahí. Imagínate que si soy vecino más, que soy el presidente de la asociación de vecinos. Claro, claro. Entonces, sí, a mí mi pueblo, nací en La Vegueta, nací, crecí, pretendo vivir y espero morir ahí, ¿no? Natural de La Vegueta. Natural de La Vegueta, sí. La verdad que es un pueblo que me ha dado todo. Yo empecé en el servicio público por ahí, desde los 13 años pertenezco a la comisión de fiestas y después un poquito más tarde pues fui presidente de la asociación de vecinos y también de la directiva y de la comisión de fiestas. Ahí el Centro Sociocultural es el centro de reunión del pueblo, es un pueblo muy participativo, muy colaborador y donde una comisión de fiestas desde edades muy dispares, desde muy jóvenes hasta muy mayores, y la verdad que es un orgullo, ¿no? Ahí aprendí el quitarte de tu tiempo personal para dedicárselo a la comunidad, y aprendí a trabajar sin remuneración, ahí aprendí a trabajar por amor, por orgullo y porque tu pueblo salga adelante. De vocación de servicio público, ¿no? ¿Qué años tienes ahora mismo? Tengo 32. 32, vale. 32. Con 13 años empezaste a tener inquietudes, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cuándo, también enlazo un poco por la figura de tu padre, ¿no? Que al final lleva muchísimo en política, seguramente sea de los más reconocidos aquí en la isla de Lanzarote, además con mucho peso también en Canarias, porque además tiene esa parte de cercanía que yo creo a la gente le gusta. Bueno, ¿qué importancia tuvo tu padre? Sí. O tu hermana también, que es mitad de la Machín, ya lo sabemos todos, pero los referentes familiares y por qué decidiste meterte en política. Sí, es verdad que en mi casa, pues en los mediodías cuando todo el mundo habla de otras cosas, pues en mi casa se hablaba de política, ¿no? Desde muy temprano, pues mi padre ya era alcalde y mi hermana también estaba vinculada a la organización política, pero mi madre quizás es la más política de todos y no se dedica, ¿no? Sí, mi madre es una persona que nos ha inculcado siempre a ayudar, está mucho trabajando por la comunidad, en la iglesia y en el pueblo, y la verdad que es la que nos más ha inculcado. Ella es la que nos trae muchos problemas a nosotros y muchas circunstancias que hay que solucionar y que no lo transmite de primera persona. Sí, es verdad que desde muy pequeño yo entré en mi organización política con 16 años, me afilié. Con 16. 16 y no tuve cargo público hasta 27. Estuve ahí 11 años trabajando de forma orgánica, fui muy combativo, muy rebelde dentro de la parte juvenil. Quizás a mí el impulso me lo dio la organización juvenil de la que ahora soy presidente de Jóvenes Nacionalistas de Canarias, pero en Lanzarote siempre fuimos un núcleo muy duro, muy unido y que tenía bastantes cuotas de poder dentro del partido, y así sigue siendo, ¿no? Quizás sea la organización política que más jóvenes tiene al frente. Podemos tener a David Toledo, a Cristina Calero de diputados, a Aroa Revelo y yo en el Cabildo, puede ser Macio y Rosmen, pues Adriana y Coray Mentinajo, en Yaiza pues tenemos a Emilio y en su día estuvo Tania, en Aría pues Aroa, que es la representante
representante, pero había muchísimos jóvenes dentro de esa plancha. Y sí, es un perfil bastante joven. Bastante joven. Entonces, Daniel Morales, que es el director general de Juventud, pues también es una persona joven. Quizás ese fue el núcleo, Samuel Martín, pues todos esos que entramos en la misma vez. Entre los 16 y, como dije, hasta los 27 no fui diputado, que iba en ese número 3 de la lista representando a la organización juvenil. Pero es cierto que muchos que ya han pasado la trayectoria del partido me dicen que fui muy jaquecoso, ¿no? Muy jaquecoso. Y precoz también. Porque no es habitual. De hecho, Suso, cuando te veían en el Parlamento debatir, la verdad que llamaba la atención, ¿no? Porque yo creo que eras de largo el más joven en el Parlamento de Canarias. Coméntame un poco esa experiencia, porque recuerdo cuando abandonaste tu cometido en el Parlamento ya para incrustarte en el Cabildo, como estás ahora mismo, que no lo comenté, consejero de Política Territorial y Cultura, no sé si alguna área más. Sí, actividades clasificadas y ordenación turística. Bueno, un montón, pero bueno, sobre todo cultura y política territorial. Pero en el Parlamento, Suso, se te veía muy joven y además muy resuelto. ¿Cómo afrontaste el reto? Porque supongo que no será fácil. No. Dirigirte a la cámara, ¿estás nervioso? ¿Cómo preparas los discursos? Imagínate que yo llegué el primer día al Parlamento, encima por la foto me habían confundido con mi padre, que pensaron que era mi padre el que sí iba a ser diputado, y a mí me notifican que era de los más jóvenes de la Cámara. Entonces el primer día tengo que estar en la mesa de edad de la Constitución del Parlamento. No tenía ni idea de nada, muy nervioso, y sí ahí sufrí bastante ansiedad y mucha... ¿Mucha presión? Presión, no decirlo de alguna manera, pero sí desconfianza en mí mismo. ¿Por qué? Porque me achacaba mucho la excesiva juventud. Entonces, yo creo que había la conciencia de que el Parlamento tenía que estar solo gente mayor y ya está. Y un poco pues fuimos gente joven a revolucionar un poco lo que es el Parlamento. Distintas formas de vestir, a la tan tradicional del Parlamento, distintas formas de hablar, distintas formas de hacer los discursos. Allí te lo guisas y te lo comes tú solo. Yo mismo hacía mis propios discursos. ¿Y esa juventud sentaba regular? Sí, sentaba hasta mi propio partido, hasta mi propio partido. Bueno, hay diputados que ya no están ahí que al principio me decían que no tenía que estar yo allí. Y uno, imagínate, el más joven, inseguridad, mi primer cargo público, pues tuve que trabajar el triple. Yo al principio, Guillermo, y esto lo confieso, creo que no lo he dicho nunca, llegué hasta que me molestara el Parlamento porque me ponía tanta presión, tanto querer hacerlo bien, tanto demostrar que yo no era un hijo de que sabía trabajar, que tenía capacidad, que tengo mi formación, que tengo mi especialización. Por lo tanto, intenté demostrar en 4 meses, recuerdo un compañero del Cabildo, Pedro San Ginés, me lo dijo, dice, para un poco porque te estás volviendo obsesivo con el tema, o sea, ya está, sabemos que vales para esto, que tienes conciencia, que tienes rigor, que tienes responsabilidad, pero intenté por la desconfianza que me habían implícito, los demás que a lo mejor yo no valía, llegué a preguntármelo y yo creo que eso es sano también contarlo, decir, todo el mundo joven que llega a un puesto de trabajo pues tiene inseguridad, tiene falta de confianza, tiene ansiedad y lo tuve mucho. Hasta mitad de legislatura yo no me encontré cómodo del todo. Es verdad que luego en la exposición pública pues intentaba evitarlo, pero sí sufrí de mucha desconfianza. Y además la figura, en este caso, Suso, de tu padre, ¿no? Sí. Que es un referente, sobre todo en Coalición Canaria, pero repito, además su figura yo creo que trasciende lo insular para convertirse seguramente un político muy destacado en Canarias por su trayectoria y también yo creo por su carisma. En esta tesitura puede que esa figura pueda ser perjudicial. Sí. Bueno, te ocurre a ti. Total. Y le ocurre, no sé, me viene a la cabeza, los hijos de Zidane. Sí. Siempre van a ser los hijos de Zidane. Totalmente. No sé si puede ser hasta un lastre, entre comillas. Para mí fue un problema dentro del partido, ¿no? Y mira que yo ahí discrepaba mucho porque decía, pero si la mayoría de gente me conoce trabajando aquí todo el día, ¿por qué asimilan que yo estoy aquí solamente por ser hijo de...? Yo entré por una cuota joven de un grupo juvenil que lideraba en ese tiempo junto a otros compañeros y en el que hizo mucha presión para que yo fuese en ese número 3. Pero mi propio partido, a mí antes de llegar, me condenó a que yo no merecía estar en esa... a ser el hijo de... Exactamente. Después, las vueltas de la vida, justo las personas que más duras fueron conmigo, me pidieron disculpas y me dijeron que lo sentían, que les había dado un cachetón sin manos, que era la referencia, que había trabajado mucho, que era un orgullo tenerme allí y ahora tengo mucha confianza. Me recuerdo de una señora del Comité de Arrecife que cada vez que la veo me dice ¿cómo me equivoqué yo en ese día cuando te juzgué sin haber tú trabajado, ¿no? Pues me alegro. Y te quería preguntar ya también, por último, para ya centrarnos más en ti,
El entorno familiar, me comentabas que bueno, se habla mucho de política, Sí. entiendo, ¿no? Incluso tu madre no lo sabía, que también, Sí. que también se vuelve. Al final son tres personas muy importantes. Tu hermana es consejera a día de Sí. hoy, tu padre alcalde, y bueno, tú has sido parlamentario y ahora eres Sí. consejero del Cabildo. ¿Suelen tener el mismo punto de vista o suelen discrepar en muchos Nunca, puntos? nunca. Porque además Es un tu problema. padre es de los que cuando no está de acuerdo incluso con la línea del partido, Lo dice, lo sí. dice abiertamente. Sí, yo tengo una suerte ahí. Mis padres me han educado en la máxima libertad. Incluso yo he votado muchas cosas en contra del criterio de mi padre del partido, ¿no? Y me parece muy sano y muy bueno, ¿no? Hemos tenido votaciones decisivas que hemos separado nuestro criterio y cada uno va por su lado. Mi padre nunca me ha intentado inducir lo que tengo que pensar. Me ha dado la libertad, me ha dado las herramientas para creer que yo soy libre y que tengo la suficiente conciencia de la elección que estoy cogiendo, ¿no? Y solemos tener criterios diferentes los tres. Yo soy más combativo, más luchador, mi hermana es mucho más de consenso, de diálogo, y mi padre es una mezcla entre los dos, yo creo, ¿no? Un mix. Sí, es un mix, nosotros tenemos de cada uno. Pero